Buen día a todos. Mi nombre es Armando Medel, soy el gerente técnico para Latinoamérica por parte de Chickmaster. Quiero darle las bienvenidas a todos. Si bien no podemos vernos en persona tan fácilmente en este momento, estamos muy honrados de que puedan optar por unirse a nosotros virtualmente para hablar sobre el mantenimiento a sus incubadoras. Nuestro seminario web de hoy es Ventilación en plantas de incubación. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es el icono Q y A. También pueden levantar la mano si desean hacer una pregunta. Al final habilitaremos su micrófono por un momento. Sin embargo, tengan en cuenta que estamos grabando esta presentación y vamos a ponerla a disposición de otros. Nuestra presentadora Hernández ha estado con Chickmaster durante 5 años y es nuestra especialista en incubación. Sin más preámbulos, Carolina, te dejo con los participantes. Hola Armando, muchas gracias. Buenos días a todos los que están reunidos con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que cada vez toma más importancia, sobre todo a medida que, bueno, la tecnología va avanzando y la mejora genética nos lo va exigiendo. Ventilar las plantas de incubación significa tener parámetros controlados que faciliten encontrar y corregir problemas. Entonces, pues esperamos que esta charla les sea de apoyo para sus plantas de incubación y sus trabajos y que podamos resolver sus preguntas e inquietudes. De todas maneras, al final, digamos, trataremos de resolver la máxima cantidad de preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, empecemos. Los temas que vamos a abordar hoy, nuestra agenda será entendiendo los requerimientos del embrión para su desarrollo. Posteriormente veremos unas bases acerca de los conceptos de ventilación. Luego hablaremos del manejo de las condiciones de la sala. Y al final, algunos de los síntomas que podemos ver cuando tenemos una ventilación pobre o que se puede ver en los embriones. Entonces empecemos con el primero, entendiendo los requerimientos del embrión para su desarrollo. La calidad de pollito depende ampliamente de la capacidad del embrión para utilizar los nutrientes. Entonces, dentro del huevo, la gallina deposita casi todos los nutrientes que necesita el pollito para poderse desarrollar. Hay uno que no lo logra depositar y es porque está claramente disponible en el ambiente y ese es el oxígeno. Es el parámetro más importante, ya que sin oxígeno, bueno, las células no se pueden nutrir y no se va a poder dar una adecuada multiplicación y diferenciación celular. Entonces, durante todo el proceso de incubación, hay unos parámetros que se deben tener obligatoriamente para que el embrión crezca y nazca. Estos son poder controlar la temperatura, la humedad, el volteo, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces empecemos con la temperatura. Sabemos que al inicio los embriones son endotérmicos, es decir, ellos necesitan absorber temperatura y al final empiezan a aumentar su producción de calor a medida que se van desarrollando. Y cuando empiezan a aumentar esta producción de calor, aproximadamente en la segunda semana de desarrollo, es cuando debemos empezar a remover ese calor que ellos están produciendo. ¿Sí? La temperatura se convierte en una función de control, ya que debemos como adaptarla al requerimiento embrionario. La humedad externa afecta a la humedad interna. Claramente, si tenemos una humedad menor en el ambiente exterior, pues va a salir más agua del huevo y vamos a tener mayor deshidratación. Sin embargo, a medida que el embrión se desarrolla y se convierte exotérmico, con esa producción de calor también se da evaporación de agua y naturalmente el huevo va a perder humedad. Podemos graduar más o menos pérdida de humedad de acuerdo a la humedad externa, pero de todas maneras, así haya bastante humedad, él va a perder cierto porcentaje de humedad solo por el hecho de empezar a ser exotérmico, a producir demasiado calor y que haya una tasa de evaporación. Es razón por la cual la pérdida de humedad genera una humedad externa alta, lo que se convierte en una función de control, razón por la cual, por ejemplo, en las máquinas de tapa única,
no se necesita humedad si la máquina está bien sellada, y a medida que el embrión se va desarrollando, aproximadamente al 7º día, se puede abrir el damper para empezar a remover esa humedad, pero ahí en ese momento no estamos aplicando humedad dentro de la máquina, no necesariamente. El mismo huevo se encarga de generar esta humedad. Entonces veamos un ejemplo de pérdida de peso. Entonces tenemos un huevo que pesa aproximadamente 65 gramos, un promedio de masa de huevos que tengan este peso. El peso, el porcentaje de peso que debemos retirar a los 18 días son el 11%, es decir, aproximadamente 7.1 gramos. ¿Sí? Si esto lo multiplicamos por una máquina con una capacidad de 126.700 huevos, tendremos que sacar 899 litros de esa máquina. El volteo es requerido para evitar que la yema se asiente a través de la albúmina y se adhiera a la pared de la cáscara. También permite la formación completa hasta la parte más honda del huevo de la membrana coriolantoidea. Y al final, digamos que mejora el flujo de aire alrededor del huevo. Entonces, no solamente durante los primeros días es más bien un requerimiento para los embriones, y al final se convierte más en un beneficio para la máquina y para que la ventilación y el calor sea removido de la masa. El oxígeno es el nutriente más vital, pues porque como habíamos hablado anteriormente, si no hay oxígeno no hay vida. El consumo de oxígeno comienza cuando inicia el desarrollo vascular, aumenta proporcionalmente con el desarrollo embrionario, porque por supuesto no es igual tener un par de células durante las primeras semanas que todo un organismo al final. Esa cantidad de células va a requerir mayor consumo de oxígeno. Y de la misma manera que el embrión consume oxígeno, va a producir CO2, porque es un subproducto del metabolismo del oxígeno. El CO2, como habíamos hablado, la producción de CO2 se aumenta proporcionalmente al crecimiento embrionario, es decir, cuando ya tenemos mayor cantidad de células o un organismo completo, pues por supuesto va a producir mayor cantidad de CO2. Se ha comprobado que la exposición de CO2 durante ciertos tiempos específicos va a potencializar el desarrollo embrionario. Es por esta razón que es una función de control. Los beneficios del CO2 se han visto principalmente al inicio de la incubación, y básicamente lo que hace es mejorar el sistema cardiovascular y por lo tanto el movimiento de nutrientes del embrión para su crecimiento. En conclusión, una máquina incubadora debe ser capaz de poder controlar todos los parámetros que hemos hablado. Entonces, la máquina no es capaz de producir oxígeno. Entonces, la forma que nosotros le proporcionamos oxígeno a los embriones es mediante el pasillo. Donde quiera que esté, debemos garantizar que se recibe el oxígeno adecuado para que la máquina a su vez lo absorba y lo pueda transmitir a ellos. Vale, listo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las bases en ventilación, algunos conceptos que debemos tener en cuenta. El desarrollo de los embriones se da como una cajita rusa, es decir, tenemos primero la cáscara del huevo en sí, que es lo que rodea al embrión. En segundo plano tenemos la incubadora, luego vendría la sala de incubadoras o de nacedoras, el edificio de incubación, y pues en el exterior estaría la temperatura, la humedad o las condiciones ambientales externas a la planta de incubación, que claramente dependen de la ubicación de la planta. Dependiendo de esas condiciones externas, nosotros vamos a tener que modificar el aire que ingresa a la planta para que las máquinas puedan darle a los embriones las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad y de oxígeno. Entonces, antiguamente
bueno, se puede decir que más que todo en nuestra región la gran mayoría de máquinas son etapa múltiple y sobre todo en la parte tropical hay muchas plantas que son abiertas y no se tienen con un ambiente controlado. Si uno se va a los países estacionales, sí se ha tenido siempre un ambiente controlado, pero al principio lo que más se pensaba era en la temperatura, en poder tener una sala con temperatura más o menos constante, sobre todo en los países estacionales, donde afecta mucho los fríos extremos y los calores extremos a través de todo el año. Mientras que en el trópico, pues como la variación de temperatura es menor, muchas veces no se veía necesario tener las salas o los pasillos de las máquinas controlados. Pero lo primero que se empezó controlando, pues fue la temperatura. Entonces tenemos diferentes unidades, algunas son de techo, como es el caso de estas, algunas controlan temperatura, otras temperatura y presión y otras temperatura, presión y humedad. Para poder ventilar, pues claramente necesitamos un control que le diga al equipo cómo actuar, en qué momento enfriar, en qué momento calentar. Y pues a medida que se han ido evolucionando los controles, hemos podido tener los ambientes mucho más estables y con mejores condiciones para producir aves. Bueno, el siguiente tema es el manejo de las condiciones de la sala. Como hablábamos anteriormente, las condiciones de la sala que más se deben tener controladas es temperatura, presión y humedad, ¿sí? Para que de esta manera la máquina tenga que esforzarse mucho menos al momento de modular y al momento de modular todos los requerimientos del embrión o las condiciones que se requieren. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de ellas. La presión se toma en referencia a 2 puntos. Es decir, la presión de la sala se toma positiva en referente al exterior de la planta y la presión de los plenums se toma referente a la sala. Medir el diferencial de presión va a garantizar que el aire fresco correcto ingrese a la sala de incubadoras, atraviese las máquinas y se saque por medio del pleno. Entonces, si vemos, tenemos la atmósfera. De la atmósfera, por medio de una presión positiva, se ingresa el aire hacia la sala o por medio de un inyector, un ventilador inyector. Luego se abre el damper, ingresa el aire hacia las máquinas, incubadoras y nacedoras y posteriormente, mediante la extracción negativa, una presión negativa y un extractor, un ventilador que nos saca aire, pues ese aire sale hacia el exterior de la planta. Bueno, manejo de las condiciones de las salas, sobre todo, vamos a hablar de las 2 tecnologías, tanto de etapa única como de etapa múltiple. En el manejo de las presiones es muy importante que uno entienda cómo ese cajón de incubadora y nacedora ventilan y en qué dirección se mueve el aire, para que de esta manera yo pueda colocar los puntos fijos, tanto de extracción como de inyección. Entonces, la incubadora etapa múltiple toma aire de la sala, tiene sus 6 ventiladores o la cantidad de ventiladores que tenga, pero de una forma natural funciona como, hagan de cuenta, como si esto fuera unos inyectores de aire, donde nos genera una presión negativa en el ducto y una presión positiva mediante fuerza que baja. Esta es una vista, digamos que lateral de una máquina de etapa múltiple. Y esa extracción se da por las ventilas laterales. Entonces, ella tiene una fuerza natural que baja. Y por esta razón, las presiones en etapa múltiple no deben ser muy altas.
razón por la cual también funcionan sin ventilación. Claramente lo hemos visto de nuevo en muchos países y en muchas instalaciones donde simplemente esta máquina se puede colocar en una bodega o en una sala con un techo sin necesidad de una sala controlada o cerrada ni una extracción controlada, y ella mueve el aire a través de los embriones. Si yo le extraigo demasiado a esta máquina, lo que vamos a hacer es que el aire no baja, sino que se sale por los laterales. Necesitamos que para que ella tenga una buena ventilación, no se extraiga tanto aire de ellos. Ahora veamos la etapa única. Entonces esta es una máquina que básicamente no tiene ninguna inyección hacia abajo, no hay nada que obligue a entrar el aire. Su ventilación es lateral, es decir, sí, ventila hacia la derecha y a la izquierda. Y si vemos, tenemos unos espacios muertos donde se necesita mover ese aire. Entonces la forma en que ella mueve el aire es en esta dirección frontal y posteriormente la saca por una zona trasera, estando en la misma digamos que línea viéndola de frente, ¿sí? Entonces, para poder mover el aire, si nosotros no movemos el aire o no le obligamos a que ingrese aire y saque aire, el aire se queda recirculando. O sea, la porción de aire que saldría, de todas maneras sale, pero lo que sale sería muy mínimo y no tendríamos el intercambio de aire que se requiere para los embriones. Es decir, tendríamos acumulación de CO2, la humedad también no sería fácil de sacarla, ¿sí? Y no se jalaría mucho oxígeno. En la medida en que yo obligo, presurizando esta sala, a que el aire ingrese a través de los ingresos a la máquina, pues voy a garantizar que haya un intercambio de aire correcto. Es decir, se tiene una presión estática alta. En la anterior la presión estática es menor. En esta, claramente la presión que se queda ahí es mucho mayor. Entonces, hay algunas tips o claves para el éxito. Dentro de ellos está mantener las presiones positivas todo el tiempo. Ojo con los plenums de las incubadoras etapa múltiple, cosa que se ve muy frecuentemente. Los tienen a unas presiones demasiado elevadas y lo que va a causar es que por un lado vamos a tener mayor diferencial de temperaturas porque el aire no lo vamos a obligar a que baje, sino que se va a subir. Y bueno, por otro lado, caso que también a veces lo vemos es que crean una extracción demasiado negativa o que no tiene una velocidad variable, y consigo en las noches en países donde no se tiene la sala controlada, se puede volver demasiado fría y lo que vamos a hacer es que el damper cierre, porque si tenemos un ambiente frío o un aire ingresando frío más una extracción muy alta, nos va a enfriar la máquina y el damper va a cerrar. Y recuerden que sobre todo en etapa múltiple tenemos embriones de tercera fase, o sea que están requiriendo oxígeno. Razón por la cual un comportamiento ideal o normal en una máquina de etapa múltiple es que solamente cierre su damper en el momento de la carga y luego él debe estar modulando, pero estar totalmente abierto. Los plenums de las incubadoras etapa única deben ser ajustadas para lograr los requerimientos embrionarios. Se habla de 2.8 a 3.2 FM por cada 1000 huevos. Y bueno, esto debe ser medido en la salida de aire, con la máquina dando volteo y un damper 100% abierto. Entonces, aquí vamos viendo los manejos de las condiciones de las salas. Esta es la presión que se debe tener. Entonces, para sala de incubadoras, una presión positiva de 5 pascales. En el caso de los plenums de clásica, 5 pascales. En la múltiple, 10 a 30 pascales. Entonces, lo que veníamos hablando, básicamente cuando se tienen las presiones controladas en etapa múltiple son neutras, o sea, no hay mucho diferencial de presión entre una zona y la otra. En cuanto a sala de nacedoras, para plenum de nacedoras clásicas, 5 pascales.
en el caso de las etapa única o de las C192 más bien, de 15 a 40 pascales. De nuevo, estas condiciones también pueden ser ajustadas de acuerdo a las condiciones y al aire que se tiene localmente. Otra de las herramientas que nos permite utilizar, tener diferencial de presión, es la bioseguridad. Entonces, sabemos que la zona limpia de la incubadora es el cuarto de huevos y la zona de incubadoras. Y por el contrario, la zona sucia es la zona de transferencia, la zona de nacedoras, proceso y almacenamiento de pollito. Entonces nos permite hacer una cascada de presión donde realmente tengamos una presión alta en la zona limpia y menor a medida que el proceso va avanzando. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos una sala de huevos más positiva, 7.5 pascales. Luego vendríamos a una sala de incubadoras, 3 pascales. De ahí el aire pasaría a la sala de transferencia. Posteriormente la sala de nacedoras. Recuerden que obviamente lo más importante es que la de incubadoras y la de nacedoras estén más positivas. Luego la sala de pollito. Y bueno, las zonas de lavado que ya vamos a ver porque deben estar con una presión diferente. La idea es que las zonas sucias, o más bien las zonas limpias, tengan unas presiones ligeramente positivas de tal manera de que el aire se salga o no se nos devuelva más bien aire de la zona sucia hacia la zona limpia, sino que se mueva en esta dirección, razón por la cual en ocasiones si las plantas manejan las cajas de pollitos, un almacén de caja de pollitos, esta sala debe estar positiva, de esa manera evitamos que ingresen, no sé, plumón, agua contaminada hacia estas dos bodegas. Tanto sala de caja de pollito como sala de cajas de incubadoras o canastas de nacedoras limpias hacia que nos entre aire sucio hacia esta zona. Entonces aquí básicamente lo que vemos es una gráfica de maestro de una incubadora clásica. Sabemos que normalmente estas incubadoras se manejan con un mismo punto fijo. Entonces, en el momento en que hay una carga, se disminuye la temperatura, se cierra el damper para elevar la temperatura y mantener esa temperatura. Y si el aire es consistente, el damper simplemente se va a cerrar por un momento, digamos en el momento de la carga. Si llega a haber algún momento frío, por ejemplo en la madrugada, va a volver a cerrarse. Entonces, si nosotros tenemos el ambiente controlado 24, 25, 26 grados en la sala, este damper no se va a cerrar porque claramente la incubadora no va a disminuir su punto fijo, su temperatura, y no va a tener que recuperarse para el punto fijo. Entonces, esta es una máquina que vemos que realmente trabaja con calefacción y tiene mucho menos esfuerzo. Son máquinas que funcionan más estables y por consiguiente no vamos a tener que ver variaciones como, por ejemplo, mayor descarte de pollo en invierno, donde la temperatura es muy fría, entonces va a tener que usar mayor cantidad de calefacción, vamos a tener momentos en que cierra el damper y cada vez, sobre todo en una etapa múltiple, cada vez que se prende la resistencia, pues tenemos una zona caliente, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, esta es una incubadora de 3 zonas, de etapa única. Y vemos como con unas condiciones adecuadas de temperatura, el damper va abriendo de forma gradual y simplemente al final del ciclo.
Entonces, si inyectamos la cantidad correcta de CFMs, pues el damper va a abrir en el momento en que realmente pues, debe abrir. Simplemente durante la última semana de desarrollo embrionario. Bueno, estas son las temperaturas y humedades que debemos tener en cada área. Entonces, para sala de huevos, pues debemos tener una temperatura de 62 o 68 Fahrenheit, 17 a 20 grados centígrados, con una humedad de 60 a 65 relativa. La sala de incubadoras múltiple, 25 a 26, una humedad de 50 a 55. La sala de incubadoras de etapa única, 75 a 77 Fahrenheit. Bueno, en sala de nacedoras 75 a 77 Fahrenheit, en sala de pollitos 75 a 77, y en sala de transferencia 24 a 25. La idea es tratar de mantener estas temperaturas independiente de las condiciones climáticas del exterior. Entonces, bueno, temperatura aquí básicamente vemos una sala de incubadoras con unos inyectores de aire que van a expulsar el aire, digamos, acondicionado. Esta es una distribución típica de un sistema central, CC3 o área, donde tenemos varios ingresos de aire a lo largo de todo el pasillo. Entonces, que permite que no haya una descarga en un solo punto, como lo vamos a ver ahorita más tarde, más adelante, sino que tengamos varias descargas de aire y el aire vaya mucho más dirigido hacia las entradas de aire de las máquinas incubadoras. Entonces, esto que hace que la fluctuación de aire en la sala sea menor y sea mucho más uniforme la distribución del aire. Este es otro ejemplo también de sistemas de ventilación, donde tenemos un ingreso de aire y un retorno de aire. Entonces, si vemos, solo hay un punto de ingreso y adicionalmente tenemos un retorno. Entonces, no va a ser la misma temperatura del aire que está siéndose inyectado en esta zona de la sala a las que estén más lejanas. Adicionalmente, estos equipos, pues para tener que refrigerar menor cantidad de aire, tienen el retorno de tal forma de que una porción de aire ya acondicionada la mezclan con una porción de aire fresco y vuelve e inyecta. ¿Sí? Entonces, normalmente se necesitan dos filtros, necesitamos un filtro al ingreso, otro filtro al retorno, y podemos ver la diferencia en distancia que hay entre la inyección de aire y los dampers o las entradas de oxígeno a las incubadoras, ¿sí? En el otro esquema que veíamos es un aire mucho más direccionado y adicionalmente no necesita hacer tantas descargas de prender y apagar para poder mantener el punto fijo. Bueno, entonces ahora, ¿qué deberíamos en el caso tal de que tengamos una ventilación? Entonces vamos a ver qué pasa si hay una temperatura inestable, bien sea muy alta o muy baja. El caso de que la humedad también sea inestable, ¿cómo vamos a ver el comportamiento de la máquina en caso tal de que esté muy alta o muy baja? Y lo mismo, el hecho de tener un control de presión inestable. Entonces, una temperatura muy baja va a causar que la máquina se tenga que defender para poder mantener su punto fijo y por lo tanto va a tener que calefaccionar mucho más. Entonces, es cuando uno ve en las gráficas del maestro generalmente mayor calefacción en la zona frontal, donde es el primer ingreso de aire y pues si está muy frío lo que va a hacer la máquina es calefaccionar en esta zona, creándonos ambientes desuniformes. Si, dado el caso, el damper está controlado por temperatura, pues va a tratar de mantenerse en el mínimo.
en función de tratar de mantener la temperatura alta en la incubadora. Entonces, pueda que si, por ejemplo, tenemos un mínimo demasiado bajo para la fase de desarrollo embrionario, pues recibamos menor cantidad de oxígeno que la requerida. De la otra mano, si tenemos una temperatura demasiado alta, la máquina va a tender a enfriar más por agua que por aire. Y si el damper está controlado por aquí temperatura, pues se va a abrir mucho más pronto. Bueno, en ambos casos se presentarán inconsistencias en el nacimiento de la calidad de pollito y tendremos variación en los tiempos de incubación. En el caso de la humedad, de nuevo, si tenemos el damper controlado, si está en el pasillo demasiado baja y tenemos el damper controlado por humedad, se va a mantener en el mínimo, limitando la capacidad de absorber oxígeno y de retirar CO2. Adicionalmente, en caso tal de que la máquina tenga un sistema de humidificación, va a usarlo con mayor intensidad y esto nos crea puntos fríos. Si tenemos una humedad demasiado alta, entonces pues el damper se va a abrir más pronto. Puede pasar que usemos un poquito más de calefacción y la calidad de pollito y la incubabilidad se puede ver afectadas debido a la falta de pérdida de humedad. Esta afecta más que todo a los lotes viejos donde tenemos un huevo de mayor tamaño y debemos retirar mayor cantidad de agua. En el caso que tengamos unas presiones inestables, puede ser que en el momento en que tengamos una presión baja, le inyectemos poco oxígeno a la máquina y bueno, los embriones a su vez van a recibir menor cantidad de oxígeno, especialmente los que estén en segunda y tercera semana. Adicionalmente, se nos va a aumentar el nivel de CO2 y puede ser perjudicial para los embriones en las fases tardías. Podemos tener poca remoción de calor, podemos tener poca remoción de humedad y adicionalmente, pues, una pobre bioseguridad. Caso tal que tengamos poco o insuficiente oxígeno, veremos en la embriodiagnosis uratos, presencia de, que son estas telas que están acá. Veremos mortalidades embrionarias tardías y pérdida de masa muscular, porque el embrión para poder multiplicar sus células requiere de un oxígeno adecuado y un nivel de temperatura adecuado, ¿no? En caso tal de que no haya oxígeno, él se va como a la vía más fácil, que es obtener glucosa a partir del glucógeno muscular y por lo tanto va a desgastar o por decirse así, consume el músculo. Un pollo nace con la cantidad o se desarrolla con la cantidad de células de fibras musculares que va a tener para toda su vida. Dado el caso que se rompan estas fibras, son fibras que ya no se van a multiplicar y durante la fase de crecimiento e engorde lo que hacen esas fibras es aumentar su tamaño. Entonces, si tenemos fibras desgastadas, pues por lo tanto vamos a ver efectos en conversión alimenticia y ganancia de peso. Si tenemos problemas en la remoción de calor, pues veremos generalmente nacimientos anticipados, pollitos con problemas de tarsos, pollos deshidratados porque la campana de eclosión está movida hacia la izquierda. Han tenido que esperar mucho en la nacedora y quizás la nacedora no tenía el programa pasos adecuado para la fase en la que estaban o tal vez tenemos una máquina que no nos permite generar un programa pasos, por lo tanto vamos a tener síntomas de deshidratación, vamos a ver pollos muertos en bandeja, sobre todo en el caso de que no se haya, o sea, que haya mucha temperatura, lo que ellos van a hacer por instinto es moverse hacia el ventilador y algunos pueden quedar aplastados. Adicionalmente, cierran el ombligo muy rápido y es típico cuando vemos esos pollitos con botones o con
partes del saco vitelino negro por fuera. Bueno, aumento de mecón y cáscaras. En el caso de bioseguridad, pues veremos contaminaciones altas. Entonces, por ejemplo, se puede mover aire sucio de la sala de transferencia hacia la sala de incubadoras, o en caso tal de que no se tenga un corredor o una sala especial de transferencia, que se mueva plumón y aire desde la sala de nacedoras hacia sala de incubadoras. Y bueno, todos sabemos que la incubadora es un punto en común para todos los lotes de una empresa o de un cliente. Entonces, pues podemos generar una contaminación generalizada y tener mortalidades en granja durante la primera semana y contaminación entre lotes sanos con lotes enfermos. Entonces, un sistema de ventilación diseñado y operado correctamente nos va a proporcionar condiciones correctas y estables independientemente de las características atmosféricas de temperatura, humedad y presión. Mantendrá los equipos de incubación produciendo pollitos saludables de alta calidad, es decir, no veremos esas bajas de producción en ciertas épocas del año, típico cuando son épocas lluviosas en el trópico y hay demasiada humedad en los pasillos, entonces pues no podemos tener una pérdida de humedad adecuada, o en el caso de países estacionales donde tenemos pasillos demasiado fríos o demasiado secos, entonces las incubabilidades bajan, la calidad de pollito se ve adecuada. Digamos que es un sistema de ventilación es aislar las máquinas. Muchas gracias. Empezamos con preguntas. Una pregunta buena para ti, Carolina. ¿Cuál es la explicación fisiológica de la formación de uratos cuando hay falta de oxígeno? Bueno, cuando hay falta de oxígeno, lo que pasa es que la forma más fácil de obtener energía, o sea, digamos que para poder completar el ciclo de Krebs y obtener energía a partir de la glucosa que está en el saco vitelino, se requiere oxígeno. Y el embrión también tiene una capacidad limitada de absorber ese oxígeno. Cuando no hay oxígeno, se va a una vía más fácil o a una vía que no necesita oxígeno, y es descomponer el glucógeno que se encuentra en los músculos, romperlo y producir por un lado glucosa y por el otro lado nitrógeno. La glucosa la utiliza para poder hacer su metabolismo celular, crecimiento celular, y el nitrógeno, como no es capaz de metabolizarlo, lo tiene que excretar de alguna forma. Entonces es cuando uno ve los uratos. Generalmente estos problemas de sobrecalentamiento pues son en las fases tardías donde se requiere, por un lado, mayor cantidad de oxígeno y por otro lado, mayor remoción de calor. Y otra pregunta, y a lo mejor eso lo puedo contestar un poco con ciertas experiencias que hemos tenido en piso. Estoy teniendo problemas de tarsos rojos, es de Valentina Sánchez, y picos rojos, mueren en la primera semana en granja. Bueno, la primera y más factible que es que podría estar teniendo sobrecalentamiento en las máquinas, necesita revisar eso. Pero también es posible que sea por falta de oxigenación. No hace mucho tuvimos un cliente, bueno, hemos tenido dos clientes que las máquinas están muy estables, la temperatura está muy bien, la humedad también está estable, pero debido al tipo de control no se podía graficar la apertura del damper y nos encontramos que el damper estaba constantemente cerrado. Entonces, al estar cerrado, la oxigenación es muy baja y eso también te puede dar tarsos rojos y picos rojos. Una secuencia en etapa múltiple, normalmente lo que deberías de ver es que durante casi todo el periodo de, 15, 20 horas, 24 horas va a estar oscilando entre abriendo y cerrando. Y al final, cuando ya estás a punto de la transferencia, debería abrirse. Si el damper está fijo, podría ser algún problema, ya sea mecánico, que no se abre,
O también nos hemos dado cuenta que algunos tipos de lotes no generan tanta humedad. Si, por ejemplo, estás controlando el damper por humedad y le estás pidiendo 83, 84, en las últimas estirpes, ese punto fijo de 83, 84 te genera que el damper se cierre demasiado y aunque te da los parámetros correctos, no te oxigena correctamente el pollo. Entonces, en las últimas estirpes de Cobb y Ross hemos estado manejando 82, 81.5 para obligar al damper a abrir un poco más. Otra cosa que puede estar ocurriendo es que el agua, o sea, si tú le pides 84 este tipo de pollos, va a estar entrando muy frecuentemente y al entrar frecuentemente lo que va a estar haciendo es enfriándote la máquina. Entonces, aunque controles por temperatura, también te puede provocar que el damper se mantenga constantemente cerrado. Sí, ahí digamos para descartar la humedad sería importante, si quieres nos puedes enviar las mediciones de pérdida de humedad y descartar que sea un problema de humedad y bueno, ya para temperatura sí tendríamos que o ingresar a las máquinas si es posible o poder tener una mayor información. Aquí hay una pregunta de Vladimir Herrera Salinas. ¿Están seguros que el CO2 va a mejorar el pollo? No quedó clara esa parte al inicio de su presentación. Ok, No bueno, sé si quieres explicarlo. entonces, sí, y me ayudas tú si hay algo que quede faltando. El CO2 es bueno al inicio de la incubación durante la primera semana, ¿sí? Es razón por la cual, en caso de etapa única, podemos cerrar el damper, tener una máquina totalmente cerrada y elevar un poco los niveles de CO2. Ahora, se debe tener en cuenta que el CO2 es un metabolismo embrionario y de vida, entonces es proporcional a la fertilidad. Si yo tengo un lote con mayor fertilidad, pues por ende me va a producir mayor cantidad de CO2, y si tengo un lote con menor fertilidad, pues va a producir menor cantidad de CO2. Los beneficios de CO2 están durante la primera semana. Al final, si yo aumento CO2 durante mi nacimiento, es decir, en la máquina nacedora, sí nos va a afectar los embriones. Es una forma de presionar a que el nacimiento se dé de una forma obligada. Es decir, el pollito se va a sentir mucho más estresado y debido a ese estrés va a salir más pronto del cascarón. ¿Algún que dices, Armando? Bueno, y otra cosa, desde el punto de vista mecánico, el CO2 en un inicio de la operación, sobre todo en etapa única, te crea una especie de efecto invernadero. Hace que la temperatura sea muy estable en todo el cajón de la máquina. Y normalmente si tienes altos niveles de CO2 es porque tu máquina está adecuadamente sellada. Si los niveles de CO2 bajan, por ahí debes de tener una fuga y eso también sería indicativo de que tu cajón tiene algunos puntos un poco más fríos que a la larga te van a redituar en algún problema. No sé si quieres comentar otra cosa o pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente. Hay otra pregunta que dice, mucho descarte, bueno, Lisette Zamora, Sí. mucho descarte de pollito con problemas en patas, ¿será necesario solo temperatura o también la humedad? A ver, como si quieres contestarlo. Bueno, una de las formas para ver si es descartar un poco temperatura es revisarlo en los lotes. Generalmente los lotes viejos pueden presentar mayor cantidad de tarzos rojos debido sobre todo a la pérdida de humedad. Entonces esa sería una forma de ver si efectivamente es temperatura o es humedad, si vemos esos tarzos rojos en lotes mayores a 55 semanas. Habría que ver también el manejo de pollos porque los problemas de patas también se pueden dar, por ejemplo, en los sistemas automatizados, cuando se hace el pollito en una banda y hay varias caídas. Entonces, si las distancias entre las bandas de una banda a otra son muy altas, se pueden lastimar los tarzos. Lo mismo en ocasiones cuando les ponen papel a las cajas de transporte de pollito. Entonces, primero sería identificar de pronto
qué tipo de problemas de patas es también, si es un problema de tarsos netamente o si hay problemas de patas abiertas. En el caso de patas abiertas, es más causa o de falta de oxígeno o de exceso de temperatura. Si Bueno, es tarsos, vamos más a humedad o a problemas en temperatura. y otra cosa que también pasa, que tienen que considerar, que nosotros en realidad nunca controlamos la temperatura del embrión dentro. Perdón, lo único que controlamos del embrión dentro del huevo es su temperatura. No podemos controlar nada más. El embrión transpira y en realidad tiene todos sus nutrientes dentro. Y lo único que hacemos es asegurarnos de que su temperatura sea lo más correcta posible. Entonces, los parámetros externos, tanto de temperatura como de humedad, son los que hacen que la transferencia de calor de ese embrión, o dicho de otra forma, que el pollito pueda disipar el calor que genera por el mismo proceso de crecimiento. Entonces, a final de cuentas, una humedad alta y una humedad baja también pueden provocar una alta temperatura dentro del embrión, aunque sea estable. No sé si tengas otro comentario, Carolina. No. Hay otra pregunta, dice, ¿se puede relacionar problemas locomotores de pollo de engorde a segunda semana con esas deficiencias de glucógeno por falta de una correcta ventilación? No tanto por la deficiencia de glucógeno, sino por, digamos, bueno, o sí por la deficiencia de glucógeno dada por una falta de oxígeno. Hemos tenido experiencias en campo donde cuando se inyecta 100% aire fresco, se ve menor descarte de pollo en granja al final del ciclo por problemas de patas. Y lo relacionamos más, digamos, el caso de esta planta en especial fue una planta que ya contaba con sus sistemas de ventilación, es decir, tenía su temperatura, su humedad controladas. Claro que sus equipos estaban ya desgastados y debido al desgaste de los equipos de ventilación se decidió instalar un equipo que proporcionaba 100% aire fresco. En el momento en que se instaló este equipo, redujeron los problemas de patas y los descartes, no solo en la segunda semana, sino al final del ciclo de los pollos de engorde. Entonces, proporcionar la cantidad de oxígeno adecuada a los embriones sí permite que en campo el pollo pueda tener mejor conformación de patas. Formación de ligamentos, de tendones, está también influenciado debido a niveles de hormonas tiroides. El doctor, de hecho, Edgar Oviedo ha hecho un buen trabajo frente al tema y lo vimos en campo. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, hay más preguntas. ¿Qué pasa si tengo una máquina de 6 cargas? ¿Cómo controlo el CO2? Realmente es muy difícil controlar el CO2 en máquinas de etapa múltiple, por lo que tenemos un damper casi todo el tiempo abierto bajo condiciones normales. De nuevo, el CO2 es un metabolismo, es un producto del metabolismo celular. Quien lo produce son los lotes. Entonces, claramente, si tenemos una incubadora cargada por lote, un lote viejo producirá menor cantidad de CO2 en comparado a un lote que está en pico de producción. Al tener 6 cargas, vamos a tener 1/3 de esas cargas que no nos va a producir mucho CO2. Pero vamos a tener las otras 4 cargas van a requerir oxígeno. Entonces no hay forma de que yo pueda adaptar las condiciones de la máquina a los embriones y cerrarle el damper a los embriones que están empezando, porque afectaría a los que están saliendo, los de segunda y tercera semana. Entonces, en etapa múltiple no es tan fácil manejar el CO2. Se puede usar más que todo en nacedoras o en incubadoras etapa 1. Bueno, para Vladimir, más o menos 5 pascales equivalen a 0.02 pulgadas de agua. Esa es la referencia. Generalmente en las plantas de incubación controlamos temperaturas y humedad, pero no ventilación. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasó
en un mal nacimiento si mis condiciones de temperatura y humedad no variaron. El problema está en una mala ventilación. Sí, a veces, y normalmente el error que se comete es que pensamos que la temperatura de una sala y la humedad con que estén estables es suficiente y nos olvidamos que las máquinas respiran. Entonces, si las máquinas están absorbiendo calor, absorbiendo aire, y tú no inyectas esa misma cantidad de aire para sustituir el aire consumido, lo único que vas a lograr es una sala negativa. Entonces llega un momento en que las máquinas, aunque tienes una temperatura y una humedad adecuada, no están absorbiendo nada de aire. Entonces, en cierta forma, las estás ahogando y va a ser como si estuvieras cerrando el damper. Te va a dar los mismos problemas. O lado contrario, estás inyectando demasiado aire y entonces las máquinas se ven forzadas a hacer pasar ese aire dentro de su interior y haces desestabilizas la máquina creando diferentes temperaturas en su interior. Entonces vas a tener ahí normalmente lo que vas a obtener es pollo que nazca, una abertura de la campana de nacimientos y por lo tanto pollo que te salga muy fresco, que va a estar en buenas condiciones a lo mejor, pero que va a tardar mucho más tiempo en nacer. O sea, es por eso que primero se tiene que controlar la presión y después los parámetros de temperatura y humedad, no al contrario. Correcto, Armando. De pronto, como para llevarlo a un ejemplo cotidiano, es si uno está en una sala de spinning, de hacer bicicleta y ejercicio, y pueda que tengamos la temperatura y la humedad más o menos controladas. Si alguien ingresa, alguien que no está haciendo ejercicio, no va a notar mucha influencia en la forma en que respira, pero la persona que se está ejercitando sí se puede sentir asfixiada, porque a pesar de que la sensación térmica sea adecuada, no hay la cantidad suficiente de oxígeno, ¿sí? Entonces no basta, de nuevo, no basta con controlar humedad y temperatura si no se tiene la cantidad de oxígeno. Recuerden que son embriones que se están multiplicando y que ellos también hacen ejercicio cuando están picando. Entonces es justo en ese momento durante el picaje que se debe tener mayor cantidad de oxígeno en comparación a las otras fases. Entonces, buen día, ¿qué factores pueden incidir para que se dé asitis en incubación? Es una buena pregunta. La asitis se da por temperaturas altas o también se puede ver en plantas que están por encima de los 1000, 1200 metros sobre el nivel del mar por dificultad para captar oxígeno. Digamos que obviamente a mayor altura lo que tenemos es menor disponibilidad de oxígeno, es más difícil captar el oxígeno. Entonces, sí se ve asitis en campo en plantas muy altas al nivel del mar. Para esto es necesario, ciertos manejos. Uno es inyectar oxígeno. En campo también se pueden hacer algunos manejos como manejar dietas con menor cantidad de proteína. Y también si yo tengo una planta demasiado alta y adicionalmente tengo temperaturas muy altas, también me va a causar así. Hay una pregunta recurrente en cuanto a los FMs de las máquinas. Deben de entender que el cálculo de 3 FMs por cada 1000 pollitos es un cálculo para el equipo de ventilación. No significa que la máquina constantemente va a estar inyectando esos FMs. La máquina debe de regularse de acuerdo a las condiciones embrionarias. Un error que se cometía en el pasado es que se quería tener, por ejemplo, los 300 FMs siempre inyectando a la máquina y lo único que provocábamos es abrir la campana de nacimiento. La máquina como tal debe de tener esa disponibilidad de aire, no tanto que constantemente esté inyectando. Obviamente también tenemos que ser coherentes con el desarrollo embrionario. Cuando recién cargamos, vamos a tener un mínimo de inyección de aire o la máquina va a requerir poca absorción de aire y cuando estamos casi a punto de la transferencia es cuando la queremos ver casi al máximo ahí es cuando sí queremos los casi 300 FMs en una máquina
de etapa múltiple, por ejemplo. Sí, dependiendo del tipo, si es de 16 bandejas o de 15, pues va a aumentar un poco más ese tipo de CFMs, esa cantidad de CFMs. Hay otra pregunta que es para ti. ¿Qué temperatura de embrión máxima debemos admitir en multietapa? Carga completa con buena fertilidad. Yo creo que es irrelevante si es carga completa o carga parcial. Correcto. No importa si es carga completa o carga parcial, lo ideal, ¿no? O sea, y no importa si es etapa única o etapa múltiple, la temperatura embrionaria debería estar entre 100 y 101 grados Fahrenheit, que es lo que pasa muchas veces con las cargas parciales, que en ocasiones se necesita, en múltiples, se necesita mayor uso de calefacción, por lo que no tiene las cargas las cargas de 12, 13, 14, 15 y 18 días, de tal forma que sirvan como unos calefactores. Entonces, al tener esa deficiencia calórica de los embriones que están saliendo, pues la máquina va a requerir un poco más de calefacción de ella misma. Entonces, sí puede que la temperatura se eleve un poco, pero en sí la temperatura de la cáscara debe ser la misma independientemente de la tecnología, 100 a 101 grados Fahrenheit. Hay otra pregunta también interesante para Beatriz, de Beatriz Gilacama, que pregunta acerca de los diferentes lotes de diferentes tamaños en una carga. Yo creo que ahí podrías enviarnos un correo, ya sea a Carolina o a mí. Nuestro correo es amedel@chickmaster.com o cdias@chickmaster.com para ver exactamente qué es lo que tienes y el lote con la edad, porque nos manda solamente los lotes, y ver si la forma en que la estás cargando es adecuada o podríamos recomendarte algo más. Buenos días, ¿cuáles son los CFMs para una máquina de etapa múltiple 95.540? Serían los mismos, 3 a 4 CFMs por cada 1.000 huevos. Es decir, si hacemos el cálculo, $285 CFM. Y otra cosa que también pasa mucho, no esperes tener el damper, o sea, si tienes un lote muy joven o muy viejo con baja fertilidad, no esperes tener la misma cantidad de CFMs en esa máquina que en una máquina de 45 semanas que te está dando un 92% de nacimiento. Obviamente que la máquina que tiene más fertilidad y está generando más calor va a requerir más ventilación. Bueno, creo que ya nos estamos consumiendo más del tiempo. Muchas gracias por todo. De todos modos, estaremos contestando las preguntas que no nos dio tiempo contestar en este momento. Sí, vamos a bajar la plática a nuestra página web. La pueden, en una semana probablemente la podrán ver ahí nuevamente y de todos modos siéntanse libres de preguntarnos todo lo que quieran. Nosotros trataremos de contestarles de la mejor manera posible. ¿Algo más, Carolina? No, pues de todas maneras, veo que hay algunas preguntas que nos quedaron sin resolver. Bueno, hay dos archivos en realidad 3 que se adjuntan en la página de internet donde vamos a colgar la charla, se cuelgan las diapositivas y también todas las preguntas que se hicieron con las respuestas. Entonces, las preguntas las vamos a resolver ahí por si quieren ver las respuestas de otros participantes. Y como para reforzar, nosotros enviamos un correo respondiendo la pregunta por escrito y preguntándoles si quieren, si quedaron satisfechos con su respuesta o si quieren mayor información o si quieren algún tipo de complemento.
Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Carolina, Armando, Mohamed, gracias a todos nuestros invitados también. Hasta luego.